Dieta, ¿de qué tamaño es la derrota del señor X, Claudio X González? Porque creo que si hay un gran perdedor, desde mi perspectiva, es Claudio X González, lo he estado señalando desde ayer, hizo la peor inversión como empresario y le salió el tiro por la culata. Yo creo que debe de estarle reclamando a Alito, a Marco, a Jesús y dando explicaciones a los gringos. ¿Entendió el que entendió? No, los gringos tienen que estar enojadísimos. La cantidad de dólares que le metieron a Claudio X para esto, ¿no? Mira, vamos a hablar exactamente del tamaño de la derrota, querido Vicente. Cuando empieza el proceso electoral, Morena gobernaba 7 estados, 7. De esos 7 estados, uno de ellos fue a revalidación, que era el estado de Baja California. De las 15 gubernaturas que estaban en juego, Morena gana 11. Una de ellas ya la gobernaba, lo que quiere decir que Morena pasa de 7 a 17 gubernaturas, más de la mitad de los estados del país gobernados por Morena en este momento. De ese es el tamaño de su derrota, pero no solo, no se queda aquí. La derrota continúa, si todo sale como debe salir, hasta 2023. En 2023 se juegan estados como Oaxaca, donde claramente Morena ganaría a día de hoy, estados como Hidalgo, donde claramente Morena ganaría a día de hoy, estados como Tamaulipas, donde Morena ganó ayer una mayoría histórica en el Congreso local, estados como Durango, donde Morena ha tenido muy buenos resultados federales. De ese es el tamaño de la derrota. En este momento, Morena pasó de gobernar 7 a 17 gubernaturas y en 2023 Morena podría pasar a más de 20 gubernaturas. En 2022 para 2023, donde viene también la elección de Coahuila y de Estado de México. Pero hay 2 elementos más que te quiero poner en la mesa, querido Vicente. Primero, porque lo escuché en tu programa antes, al inicio de la mesa de discusión, planteaba un compañero que veía débil la estructura partidaria de Morena. Yo verdaderamente veo lo contrario, pero voy a intentar explicar por qué. Cuando hablamos de estructura electoral, de la estructura y la capacidad que tiene un partido de sacar a su propia gente a votar, Morena tuvo un momento muy delicado en 2019-2020. Las dificultades internas, los tiras y aflojas para ver quién se quedaba con la dirigencia del partido, las disputas internas, destrozaron por completo la capacidad operativa de la estructura electoral de Morena y lo pudimos ver en la elección de Coahuila e Hidalgo. Lo que hemos podido ver en esta elección en 2021 es que las estructuras electorales de Morena consiguieron que el 100% del voto duro, no de la base social, del voto duro del obradorismo llegase a la urna. Podemos celebrar, creo, a día de hoy que Morena por fin consiguió reconstruir una estructura electoral que llega al 100% del voto duro del obradorismo. Eso, desde luego, era algo impensable hace 8, 9 meses. Y no lo digo en defensa o en ataque de la dirigencia. Creo que la dirigencia trabajó bien desde los distintos equipos de trabajo. Hubo miembros de distintos grupos políticos que trabajaron en la estructura, otros que operaron determinados estados, otros que desde nivel federal coordinaron. Creo que además era gente de procedencia y de grupos muy distintos que entendieron que había que ir todo a una y sí se ve reflejado en la estructura electoral de Morena porque logró sacar al 100% del voto duro, no de la base social, del obradorismo a la urna. Y luego hay un último elemento con el que yo ya cierro el análisis porque no va a ser un elemento que podamos analizar ahora así de pronto. Sí hay una desconexión clara con determinados sectores de la clase media urbana. Y eso atiende a que esos sectores, el reflejo de eso es que esos sectores no salieron a votar pensando en defender por los programas sociales, el Estado social. Y eso nos genera un problema y no es culpa de la gente, no es culpa de que esa clase media urbana no votase por los proyectos sociales del nuevo Estado que está intentando construir México. Creo que ahí sí tenemos que hacer un elemento de autocrítica de que no hemos conseguido comunicarle a una parte importante de la clase media la prioridad fundamental y el bienestar social que supone reducir la desigualdad y mandar una parte importante de ese presupuesto que antes se quedaba en las clases medias, sobre todo
a los más necesitados, a los más humildes para cerrar la brecha. Y creo que ahí sí ha habido un error por nuestra parte, por parte de la izquierda. Creo que no hemos sido capaces y generosos de dialogar con una clase media organizada, que discute, crítica y que sí se alejó en esta elección de nosotros en determinados núcleos urbanos. Ultimísimo elemento de verdad. Hay 3 bastiones, yo veo 3 bastiones de donde la oposición financiaba gran parte del golpeteo político contra López Obrador. Uno, el estado de Michoacán, con el que financiaba Latinus. Michoacán ya lo perdió la oposición. Otro, Campeche, 90 años ininterrumpidos desde donde se financia la dirigencia actual del PRI. Aunque están haciendo todas las mañas posibles por robarse la Laida, no van a poder, tenemos que estar todos atentos, pero Campeche caído para la oposición. Baja California Sur, un estado fundamental en la cantidad de lana que salía para el golpeteo político en los grandes hoteles y círculos de negocios de Los Cabos y de toda esta zona. 3 pilares fundamentales de la financiación opositora que se les caen en este momento. ¿Se van a reagrupar? Por supuesto que se van a recuperar económicamente. Esa financiación ahora saldrá seguramente del núcleo económico de la Ciudad de México, de las nuevas alcaldías que ganaron, así que tenemos que estar muy pendientes y muy vigilantes. Y si me permites a mí sumar un elemento rápido, Vicente, los estados que estaban en juego, las gobernaturas en el Pacífico, todas se ganaron, todas. Las Bajas, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán. Fue impresionante el despliegue de fuerza de Morena en el Pacífico. Pero no solo, también la frontera norte, las ciudades más importantes de la frontera norte. Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, San Luis Río Colorado, todo el estado de Tamaulipas, Mexicali. La frontera norte se pone rojo morena y el Pacífico rojo morena. Yo les dije que la frontera iba a ser bastión de la 4T, les avisé. Oye, Carla Mote, antes de ir con Gerardo Fernández Noroña, quien también le va a entrar al sistema, me dicen que en cualquier momento podemos subirlo al sistema. Déjame preguntarte tu opinión. México ha elegido al mayor número de gobernadoras de su historia. Ayer al menos 5 mujeres conquistan estados como Colima, Tlaxcala, Guerrero, Chihuahua y Baja California y transforman el mapa estatal tradicionalmente liderado por hombres, Carla Mote. Estamos observando sin duda este resultado como parte del proceso largo que viene desde los años 90, en el que se fueron empujando estas, y primero que iniciaron como cuotas de representación, pero que derivaron en la gran reforma de gran calado que fue la aprobada en 2019, la de la paridad de género, que ya es un mandato constitucional para que la representatividad pues sea paritaria. Entonces, en esta elección ya, digamos, entra esto en marcha, aunque también hay que remontarnos a la reforma política del 2014, en donde se establece este 50-50, no tal cual como el mandato constitucional de la ley de paridad de género, pero que pues fue el que permitió que se instituyera por primera vez una legislatura con una composición paritaria, que fue la 64ª legislatura. Yo creo que aquí estamos observando este enorme salto. Es decir, si revisamos la historia de la participación política de las mujeres, podemos observar que ésta se fue ingresando a la vida política a cuentagotas. La primera mujer en llegar a una diputación federal fue Aurora Jiménez Palacios en 1954 en una elección extraordinaria. Y fueron 10 años después que llegaron las primeras 3 senadoras. Una de ellas, María Lavalle Urbina, fue la primera mujer además en ser electa presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Y así podemos ir contando a cuentagotas hasta, por ejemplo, en los años 70 que llega la primera gobernadora por Colima, Griselda Álvarez, por cierto, una feminista de valor literario, además artístico, cultural y político incalculable en la historia de nuestro país. Pero pues ahora estamos ya incluso llegándole pues en esta elección a esta cifra histórica, es decir, en una elección pues estamos teniendo un número considerable de gobernadoras, con lo cual yo creo que pues tenemos que estar conscientes de que este también pues es un avance en las luchas de las mujeres, de las luchas históricas, pero pues sin duda también del contexto, digamos, afín a este cambio, del contexto de transformación. Y qué bueno que comentas este tema, porque si bien la paridad, digamos, o el ingreso de las mujeres a los espacios públicos y políticos es una
lucha social, política, empujada por muchísimas mujeres progresistas, pues también vemos que este lado institucional hay un sector del feminismo que lo desdeña, ¿no? Y que observamos a muchas neofeministas o a estas feministas más jóvenes que observan la vida política y la vida institucional como algo que no les resulta relevante o que no les atañe mucho, que incluso abiertamente lo desprecian. Sin embargo, yo siempre he insistido en que el escenario que se conforma por gobiernos progresistas evidentemente es el que puede acompañar o ser un escenario mucho más proclive para el avance de los derechos. Y continuando pues con este análisis electoral que creo que ya se ha tenido con los compañeros que han estado en esta mesa de análisis, pues este sabor agridulce, ¿no? De haber ganado territorialmente muchísimo espacio en todo el país, pero al mismo tiempo ver esta disminución, digamos, en la Ciudad de México, ¿no? Tener esta, pues, nueva composición política con la oposición ganando algunos espacios. Y sí, creo que es inevitable pensar en las repercusiones que esto tiene para la ciudad de los derechos. La Ciudad de México, históricamente un bastión progresista o de izquierda, pues ha obtenido logros que son muy relevantes para los avances de los derechos, no solamente en la capital, sino como un referente a seguir por todo el país. Y lo que observamos, pues, es ahora, digamos, este momento en el que estos derechos, con una composición en la que se están fortaleciendo las derechas y las ultraderechas, que podría verse en riesgo. Entonces, creo que es otro elemento que tenemos que considerar. Déjame preguntar, ¿por qué unos sí y obtienen victorias abrumadoras como el caso de Gerardo Fernández Noroña, y por qué se dan los descalabros al otro lado de la Ciudad de México? Y déjenme preguntárselo directamente a Gerardo Fernández Noroña, quien ya se encuentra listo antes de que se le acabe la batería. Siempre es un drama con la batería de Noroña, pero bueno, déjenme saludar al diputado del Partido del Trabajo, vicecoordinador del PT,